Bien, comenzamos con una nueva clase sobre minería a rajo abierto. Esto trata de ubicación y dimensionamiento de una mina a rajo abierto, es decir, calcular el tonelaje, ¿no es cierto?, que existe en una determinada área del yacimiento de una mina a tajo abierto. Vamos a ver bien, ¿no es cierto?, cómo es la que se hace para al final conocer la reserva de mineral. Ubicación de mineral a rajo abierto, ¿no es cierto? Ahí tenemos, en este caso tenemos 6 sondajes, ¿no? Si ustedes se fijan bien, cada sondaje está delimitado en forma de triángulos por 3, ¿no es cierto? Se juntan las distancias de 3 perforaciones, ¿ah?, para formar una forma de triángulo y poder determinar la cantidad de reserva de mineral que hay en una cierta área de un yacimiento a rajo abierto. Continuamos entonces. Estimación de ubicación. Este es el ejemplo. Se realizan 6 perforaciones o sondeos en un yacimiento para conocer la reserva del mineral que hay en el depósito mineral. Se muestran los datos en la figura siguiente y nos dicen: use el método de triangulación para calcular la reserva de mineral. Este método, podríamos decir, es el más efectivo para determinar la cantidad, ¿no es cierto?, de volumen y de tonelaje que hay en una cierta área en donde se hicieron sondajes. Si ustedes se fijan bien acá, tenemos 6 sondajes realizados y los cuales vamos a dibujar, ¿no es cierto?, unir cada perforación con la perforación más cercana para formar lo que se llama triangulación, es decir, áreas en forma de triángulos, y de esa manera, con las distancias de perforación a perforación, determinar, ¿no es cierto?, el volumen de mineral y finalmente la reserva que hay en un área, ¿no es cierto?, ya con el sondaje ya realizado, y finalmente calcular el tonelaje que existe de mineral en esa área de yacimiento a rajo abierto. Entonces continuamos. Si ustedes se fijan, vamos a unir, ¿no es cierto?, las perforaciones o sondajes para ir formando triángulos y de esa manera, ¿no es cierto?, calcular de forma más simple y estimar la cantidad de mineral que existe en esta área que fue realizada a través de sondajes. Y en este caso ya formamos, como ustedes se fijan, los triángulos, ¿ah?, para calcular la área respectiva de cada uno de ellos. Y ahora, ¿no es cierto?, también tenemos datos, porque en cada perforación o sondaje se calculó el espesor, ¿no es cierto?, y se calculó también la concentración de mineral que existe. El E es el espesor, ¿no es cierto?, es decir, el manto de mineral que hay, y el C corresponde a la concentración de mineral existente en ese sondaje, ¿no? Y así con todos los sondajes se hizo el mismo proceso, ¿no es cierto?, y se determinaron esos datos que nos va a servir para calcular la ubicación del mineral. Continuamos, ¿no es cierto?, colocando otros datos también ahí que nos van a servir, como por ejemplo la distancia de sondaje a sondaje, las longitudes que hay, sondaje a sondaje, y ahí están apareciendo todas para que ustedes las vean, y es la forma en que se debe de dibujar, ¿no es cierto?, este tipo de desarrollo de ubicación. Ahora a cada triángulo vamos a darle una letra para ir tomando los datos de distancias y de espesor y de concentración que tenemos en cada triángulo y poder calcular bien
¿no es cierto?, la reserva que existe en la triangulación realizada, ¿no? Bueno, ahí vamos a colocar triángulo A, triángulo B, triángulo C, triángulo D, triángulo E, ¿no? Cada uno de esos tiene sus datos, por lo tanto nos va a servir y nos va a facilitar calcular, ¿no es cierto?, las cantidades de metros cúbicos de mineral que hay y finalmente sacar el tonelaje total. Ahora, el D1 corresponde a la distancia de 1 entre esos dos sondajes, el D2 la distancia entre dos sondajes y el D3 corresponde a la distancia entre esos dos sondajes que se ven ahí. Entonces, una vez que ya conocemos todos esos datos, ¿no es cierto?, vamos a calcular todo lo que se debe de realizar para las ubicaciones de esta triangulación que realizamos. Ya. Si ustedes se fijan bien, ¿no es cierto?, en el triángulo A la distancia de 1 es 213 metros, por lo tanto aquí tenemos que sacar el semiperímetro. El semiperímetro significa la suma de las distancias dividido por 2, ¿ah? Por lo tanto nosotros decimos 213 más 9 más 233 metros, y todo eso, ¿no es cierto?, dividido por, y ese es el semiperímetro. Y el cálculo de todo eso nos da 362,5 metros. 362,5 metros. ¿Ah? Listo. Ese es un dato que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a calcular el área de las triangulaciones que hicimos con los sondajes. El S que tenemos acá, eso corresponde al semiperímetro. Y al semiperímetro, la distancia 1, ¿cierto?, la distancia 2 y la distancia D. El S corresponde al semiperímetro. Aquí ya lo tenemos, aquí en esta parte, ¿no es cierto?, ya lo tenemos ahí. Por lo tanto, entonces ahora tenemos que restarle nosotros aquí la primera distancia, que es 213. ¿Ah? Aquí igual se le resta la segunda distancia, que es 269, ¿no es cierto?, y aquí en el último también le restamos la distancia 43. Y eso, ¿no es cierto?, nos da, ¿no es cierto?, a desarrollar ese cálculo, eso nos da 24.607, ¿no es cierto?, nos da 24.607,322. Entonces nos da vamos a hacerlo mejor, a 24.607,322. Eso es lo que nos da el área, el área 24.607. Entonces, ahora, si ustedes se fijan bien, este es el área, por este caso, del primer triángulo, triángulo A, como dice ahí. Tenemos los espesores, los mantos de mineral, y debemos sacar el promedio de esos mantos, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos 9 más 34 más 29. Y eso dividido por 3. Eso sí es dividido por 3. Entonces, eso nos da el espesor 27 a 133 metros. Listo, tenemos el promedio, este es el promedio del espesor. Entonces, el volumen es el espesor, ¿no es cierto?, por el área. Entonces, aquí nosotros el espesor ya lo conocemos, 333, y eso, ¿no es cierto?, y eso por . 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
el área. Y el área vale 24.607, 24.600, 322. Entonces eso como resultado nos da el volumen, sacando el resultado de eso nos da 672.591, 672.591, coma 9322, coma 9322. Aquí es punto por si acaso. Ya. Metros cúbicos. Metros cúbicos. Recuerda que el volumen está en metros cúbicos. Ya, ahora la concentración promedio también tenemos que sacarla, esa tenemos que sacarla. Entonces en la concentración promedio tenemos que la primera es 44,5%, más 37% y más 39,9%. Y eso, ¿no es cierto?, nos entrega 40,467. 40,467. Ese es el valor que nos entrega el promedio de la concentración. Ahora, como ya conocemos todos esos datos, por lo tanto la reserva es a la concentración promedio por el volumen. La concentración promedio, recuerden que está en porcentajes 40,467, pero al usarlo numéricamente tenemos que dividirlo por 100. Por lo tanto, eso es 0,4047. Y por, ¿no es cierto?, obvio, por el volumen, que el volumen es 672.591,9322. Y eso nos da un resultado de esa reserva de 275,5352. Obvio, metros cúbicos. No olviden eso, que la reserva está en metros cúbicos. Esa cantidad corresponde al área, ¿no es cierto?, A. Y todas las demás, las otras áreas que ya delimitamos ahí, eso ya están sacadas. Se hace el mismo proceso, obvio, con las medidas y los datos que le corresponden a cada sondaje que se tiene en las triangulaciones. Por lo tanto, todos esos datos ya, ¿no es cierto?, ya los tenemos, los conocemos, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a utilizar el tonelaje, para tonelaje, en este caso el mineral cuprita. Vamos a suponer que era cuprita el mineral que teníamos ahí en el yacimiento. Su símbolo químico es Cu2O, y el precio específico de este mineral es 6,14 toneladas por metros cúbicos. Entonces, el tonelaje del triángulo A ya lo conocemos, 272.175,5352. El del B, ¿no es cierto?, se hace lo mismo que yo hice para el triángulo A, ahí está ya determinado. Para el triángulo C lo mismo, para el triángulo D también igual lo mismo,
y para el triángulo es lo mismo. Entonces ahí, ¿no es cierto?, la total de la reserva la vamos a sumar ahora y vamos a sacar el tonelaje también final. Entonces, la totalidad, ¿no es cierto?, de la reserva de mineral en metros cúbicos, por supuesto, es 1.000.000, es 1.410, ¿no es cierto?, 1.410.244,636 metros cúbicos. Ese es el resultado, ¿no es cierto?, de la suma de los minerales realizados las triangulaciones A, B, C, D, E. 1.410.244.636 metros cúbicos. Ahora, para sacar el tonelaje total, ¿no es cierto?, el tonelaje debemos multiplicar nosotros. Recuerden que el peso específico, lo voy a escribir acá. El peso específico es igual el peso específico es igual, para que ustedes sepan, tonelaje partido por los metros cúbicos. Es el peso específico. Entonces, para determinar el tonelaje, nosotros debemos multiplicar el peso específico, que en este caso, ¿no es cierto?, del mineral cuprita es 6,14, y eso por, ¿no es cierto?, los metros cúbicos que se calcularon en las áreas que se realizaron las triangulaciones, y eso nos dio 1.010.000, ¿no es cierto?, 44,636, y eso es igual a 8.658.902,65 toneladas de mineral. Ese es el ejercicio, ¿no es cierto?, que ustedes deberían de desarrollar al tener los datos en un área en donde se hicieron sondajes para ver la concentración de mineral y ver los espesores de los mantos, es decir, cuánto es la altura de mineral que hay en esas áreas. Este es un ejercicio que siempre se desarrolla en ingeniería en minas, y espero que les ayude a ustedes a determinar mejor un desarrollo de yacimiento con respecto al tonelaje, ¿no es cierto?, que existe en un área determinada de una mina a rajo abierto. Bueno, nos estamos viendo, ¿no es cierto?, en otro video, y pueden verlo con sus amigos, estudiarlo bien, repasarlo, y yo creo que van a aprender bastante. Nos vemos en otro video y sigan estudiando.